tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Buenas tardes, licenciado Edgar Preciado. El día de hoy lo tenemos como invitado con el tema implementación del cabotaje marítimo en Perú y su proyección en la región. Un tema muy interesante e importante, pues para todas los países que queremos implementar eso. Si me permiten, bienvenidos todos los que se están conectando y vamos a dar lectura a la semblanza del licenciado Edgar. El licenciado Edgar Preciado es ex representante de la comunidad andina ante la OMA. Es economista ecuatoriano con casi 30 años de experiencia en la Junta de Acuerdo de Cartagena y la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde fue coordinador del programa de aduanas y asesor técnico de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana de Bolivia. Ha participado en diferentes reuniones internacionales clave, entre las que podemos incluir directores de aduana de América Latina, España y Portugal, Comité Andino de Asuntos Aduaneros, Nandina, Valoración Aduanera, Comisión Asesora de Nomenclatura de ALADI, Grupo de Expertos en Arancel Integrado Andino, diversas del proyecto Granadúa de la Unión Europea y también del Comité de Nomenclatura Nandina y reuniones técnicas sobre nomenclatura arancelaria. Su trayectoria se centra en la armonización aduanera y arancelaria en América Latina. También es asesor técnico y profesor de temas de comercio exterior y aduanas en diversas instituciones. Le damos la bienvenida, licenciado Edgar, ¿cómo está? Tiene apagado su micro. Muchas gracias, Guadalupe. Eh, Usted Bienvenido, qué me... gusto tenerlo, no nada más de panelista, sino también de ponente. Bien, muchas gracias. Empezamos entonces. Adelante. Bueno, agradecer la invitación del doctor Octavio Latorre, presidente de la Confederación de Cámara de Comercio de México, de Servitur. Agradecer también a Daniela, que es directora de TLC. Y saludos a todos los participantes, transportistas, agentes de aduana, exportadores y camaroneros, bananeros que eh, están presentes, palmicultores, agricultores de diversos frutos de exportación. Eh, los he convocado justamente para compartir esas excelentes noticias que tenemos en la región, que si trabajamos coordinadamente podemos aumentar la producción de nuestros países y en ese sentido a todos nos va a ir muy bien. Hemos avanzado en temas en los países, en acuerdos comerciales de liberación, que hay que saber utilizarlos. Hemos modernizado los puertos en nuestros países, las aduanas, los servicios agropecuarios. Hemos avanzado en la normativa de comercio exterior y aduanas, tanto a nivel nacional como comunitaria. Y eso nos da la base para despegar. Requerimos pues avanzar más también en modernizar la infraestructura, hablamos hasta del tren interoceánico, adecuar la legislación del comercio a los nuevos tiempos y facilitar el comercio, mejorar las comunicaciones entre todos y tener más carga disponible para sacar adelante este proyecto de cabotaje marítimo, que ahora, con la inauguración del puerto de Chancay en noviembre y, y el puerto de Lima, eh, miramos ya cada vez más cerca el mercado asiático, todos los países de Asia que podamos llevar nuestros productos. Igualmente, este tema de cabotaje marítimo lo podemos también implementar en la costa del Caribe de Colombia para las exportaciones a Europa y a otros destinos. Entonces, eh, creo yo que
avanzamos entonces en este tema. Indudablemente vamos aquí a demostrar el potencial que tenemos, o sea, ahí hemos desarrollado toda la producción de los países y lo que tenemos y lo que podemos sacar adelante. Entonces, tenemos estos antecedentes del cabotaje marítimo en Perú. La legislación anterior, con el afán de incentivar la formación de una marina mercante nacional, restringía la participación de navieras internacionales. Entonces, se establecía diversas obligaciones para estas últimas que no se exigía a empresas locales. Esto no se cumplió con el objetivo deseado, pues el Perú no cuenta con esa marina. Entre, entre estas obligaciones, a las naves extranjeras se les exigía estar constituidas en el Perú y contar con permisos de operación. El Banco Mundial en ese sentido asesoró, le propuso al Perú establecer una agenda competitiva, de competitividad logística que incluía la liberación total del cabotaje marítimo. En tal sentido, la liberación del cabotaje tendría que ir de mano con la mejora en la infraestructura portuaria, operaciones aduaneras, agilización de trámites, procedimientos, sistemas de control y todo lo necesario para el transporte marítimo de mercancías, tanto nacionales como internacionales. Seguimos, por favor. La siguiente. Entonces, nos encontramos ya con el decreto legislativo número 1413 del 13 de septiembre del 2018, que es la ley del cabotaje. Aquí con esta ley lo que se hizo fue hacer una prueba por 3 años en liberalizar, a ver, veamos cómo nos va y entonces podemos seguir. Entonces, efectivamente, se eliminó la restricción contra el capital extranjero y disponer la posibilidad de utilizar embarcaciones de bandera tanto nacional de Perú como extranjera para el transporte de carga entre puertos del litoral de Perú. Si bien se mantuvo la obligación del prestador de servicio deba constituirse en país, el, esto sin restricciones de capital se dispuso un plazo de excepción de 3 años, como les decía. En el 5 de agosto del 2019 se publicó ya el reglamento y con eso entró en vigencia esta ley, entonces, el año 2019. Entonces, 3 años que culminaron el 2022. Y entonces seguimos, la siguiente. Entonces, con el decreto 1413 se estableció una ventana temporal para poder aplicar libremente entonces el régimen de cabotaje. Este decreto ley del 1413 no se aplica al transporte marítimo de líquidos a granel que ha venido siendo hasta hace poco el 99% del cabotaje en Perú. El tema del petróleo, el tema del aceite de soya boliviano que sale por hilo y se lo llevaba por cabotaje a Lima. Todo eso era antes el 99%. Entonces, se da la oportunidad de que vengan nuevas inversiones para favorecer el transporte de contenedores y todo lo relacionado con el tema internacional. Entonces, esta prueba de 3 años se venció en el 2022 y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú evaluó que es necesario mantener entonces y tener en definitiva esta liberalización y con la dación de la ley 3249 que vino acompañada también de la 32048, que es la ley del sistema portuario también que se modernizó. Entonces, con estas dos leyes se regulan las actividades y entonces desde junio del 2024 lo que se va a lograr paulatinamente es un fortalecimiento del sistema portuario del Perú y específicamente un desarrollo clave en el Perú de un eje hub Chancay-Callao, articulados con los demás puertos del Perú y de la región y poder hacer del Perú una potencia portuaria a nivel nacional. La siguiente. Entonces, el ministerio
de Transportes hizo una evaluación de la problemática, vio con preocupación el desarrollo logístico de la carga nacional y la carga de comercio exterior por los siguientes motivos. Teníamos altos costos logísticos, inseguridad para la carga y el transportista, contaminación ambiental, riesgos de obstrucción de carreteras por desastres naturales, incremento de probabilidades de accidente por carretera, altos costos de mantenimiento en las vías nacionales, alto congestionamiento en las vías nacionales y las exportaciones regionales que se hacían por el puerto principal, que en este caso era el Callao, y no los puertos secundarios. Entonces el Ministerio impulsó el cabotaje marítimo a través de la conectividad del principal puerto con los demás puertos secundarios del país, generando mayores recaladas y predictibilidad a través de la seguridad normativa. ¿Qué es el cabotaje marítimo y qué tipo de carga puede llevar? Es el transporte de carga entre puertos nacionales. Puede llevar todo tipo de carga, contenedores, carga general y otros. ¿Qué puertos pueden participar? Todos los puertos nacionales de la costa peruana, incluyendo, por el tratado con Chile, al muelle peruano en Arica, Chile. ¿Qué beneficios tiene? El cabotaje marítimo reduce los costos aproximados de 30 a 40%. Es un transporte más eficiente y seguro, menor contaminación, nuevas oportunidades de negocio para operadores logísticos y navieros y alternativa en caso de desastres naturales. La siguiente. Seguimos. Entonces, al inaugurarse el puerto de Chancay en noviembre, por su ubicación estratégica en Sudamérica, como lo vamos a ver, los convierte junto con el puerto del Callao en un hub regional. Se ha implementado un modelo con rutas directas con barcos grandes al Asia y barcos alimentadores que lleven carga a esos grandes barcos desde el sur de Chile o desde Panamá hacia abajo. Se podría incluir la zona atlántica de Colombia, indudablemente, como habíamos mencionado. Se utilizan barcos grandes para conversar con Asia u otros países ubicados en el área del Pacífico, donde se tiene el 60 al 65% del PIB mundial. Y estos barcos grandes son alimentados por barcos chicos que recorren desde los puertos de Chile y Perú, recogiendo la carga de Bolivia y Brasil, incluso de Argentina, al Callao, Chancay, y desde Panamá, Colombia y Ecuador al Callao y Chancay. En el Perú, el cabotaje hasta hace poco ha sido marginal a las navieras, pero el hecho de tener estos barcos chicos alimentadores del hub Callao, Chancay, circulando por los diferentes puertos peruanos, permite que estos barcos recojan o lleven la carga en el marco del cabotaje marítimo, como ingresos adicionales a estos barcos chicos alimentadores del hub. Como vemos aquí, entonces, los barcos recogen barcos chicos que van desde Centroamérica o Panamá, o desde el mismo México, y por el sur de Chile. Realmente, si no tuviéramos este, este proyecto de exportaciones en barcos grandes, no tendríamos opción de desarrollar el cabotaje. Eso nos da una oportunidad para salir adelante. La siguiente. El cabotaje también entonces puede ser un elemento incentivador del transporte multimodal, dada la ubicación geográfica del Perú, y entonces los puertos pequeños de Perú terminan siendo alimentadores de los grandes puertos del hub Callao, Chancay. En ese sentido pueden desarrollarse las exportaciones e importaciones por este hub, ya sea desde o hacia Bolivia, Brasil, Chile, incluso Paraguay y Argentina, y por el sur, y de Ecuador, Colombia, Panamá y países de Centroamérica y México por el norte. El cabotaje también permitirá el desarrollo de las regiones norte, centro y sur del Perú, que tendrán unas mismas condiciones logísticas para sacar sus productos a través de sus puertos regionales. En conclusión,
existen elementos necesarios e incentivadores del cabotaje marítimo, ya que se están dando las condiciones objetivas para el desarrollo del mismo con esa visión de conjunto en que confluyen varios factores económicos y logísticos. Siguiente. En la comunidad andina hemos venido trabajando en el tema de los pasos fronterizos, los centros binacionales, etcétera, y centros regionales de atención en fronteral, que le llamamos los CEBAP, y entre pares de países también viene funcionando el tema de los ejes viales en la frontera entre Ecuador y Perú, por ejemplo. Aquí en amarillo tenemos un eje vial que va desde Huaquillas a Sullana y llega al puerto del Pacífico. Tenemos el eje 2, el primer rojo, que va de Arenillas a Sullana y al puerto de Paita. Y tenemos el eje 3 que va desde Loja, Catamayo, Macará, Sullana y puerto de Paita. Entonces, el eje 4, que es el que está en verde, justo en el mes de enero de este año estuve visitándolo y justo he puesto unas fotos ahí en el puente internacional, puesto de control del lado de Perú, la balsa, y el puente internacional. Ahí hemos llegado desde Perú, desde el Moyobamba, Jaén, y toda esta carretera desde Tarapoto hasta aquí está asfaltada. En el Ecuador, por diversos temas administrativos, nos falta eh, asfaltar y tener una carretera de primer orden por unos 90 kilómetros que falta para llegar a Loja y a Cuenca, ¿no? Entonces, construyendo estos 90 kilómetros, las poblaciones de Cuenca y Loja puedan salir y tener a esta zona del Perú. Y entonces al momento, el Perú, hasta que no se den todas las condiciones, esto no está abierto para el comercio internacional. Lo que quería señalar aquí es la oportunidad que tenemos los que somos del sur de Ecuador, del Oro, Loja, Azuay, y ver como una posibilidad el utilizar el puerto de Paita como un puerto que lo tenemos más cerca. Por ejemplo, desde el puente internacional de aquí de Lalamor son 149 kilómetros al puerto de Paita. Entonces, yo les quería decir que nosotros en el Ecuador ya exportamos más o menos, hemos llegado a exportar 8.000 millones en camarones. El, el año pasado bajamos a 6.991. En banano tenemos unos 3.838 millones, o sea, camarón 8.000 millones de dólares, banano y plátano 3.838, el cacao 3.351 y las flores que es 1 millón. Entonces, en esta zona tenemos camaroneras que vienen trabajando a media caña y ya son 8.000 millones. Esto tiene capacidad hasta para duplicarse si tenemos un acceso rápido al comercio con Asia, por ejemplo, utilizando el Tratado de Libre Comercio que tiene Ecuador con la China, por ejemplo, o con otros acuerdos comerciales que tenemos con Corea y con Japón. Entonces, podemos desarrollar igualmente el tema bananero. Y mucho de esto, mientras avanzamos en normativa comunitaria, podemos utilizar este puerto de Paita. Es más, el, también en las exportaciones de Perú o las que vienen de fuera, se puede utilizar este puerto para hacer las importaciones al Ecuador. Entonces, esto es
parte de la frontera sur de Ecuador que puede utilizar el puerto de Paita. Seguimos. La siguiente. El Perú también entonces tiene los ejes viales con la frontera de Bolivia y fundamentalmente aquí está el paso de frontera de Desaguadero, que está al sur del lago Titicaca. Es el por donde se da la mayor parte del comercio con los países andinos y con el Perú y sale también para el exterior. Tenemos aquí también que nos falta en el eje vial de La Paz, Cito 4, Colpatana, falta concluir 40 kilómetros por Bolivia y 40 kilómetros por Perú. Se estima que este fin de año se podría inaugurar este nuevo eje vial. En 4 horas en vehículo particular se llegaría desde La Paz a Tacna. Este eje va a descongestionar el paso de camiones de carga por Desaguadero. También tenemos al norte del lago Titicaca el Puerto Acosta con Perú, que tiene no tiene tanto movimiento como el de Desaguadero. Y finalmente, en el recuadro que está a la derecha, tenemos desde hace poquito nomás inaugurado un paso de frontera entre Cobija y Puerto Maldonado, Perú. Cobija en San Lorenzo y Extrema, donde hay también un centro binacional en frontera. En el Desaguadero, el centro binacional de frontera está en Desaguadero, Perú. Que es importante también este eje de Cobija, Puerto Maldonado, porque permite acercar y está muy cercana aquí el una zona, las zonas ganaderas de Bolivia, que eh, son muy importantes, o sea, todo un departamento tiene más de 3 millones de ganado, ni hablar de Santa Cruz, que puede pasar los 5 millones de ganado y la exportación de carne que se da por esto, no solamente a Perú, sino al Asia, ¿no? Entonces, es importante el, para Bolivia el utilizar los puertos de Hilo y Matarani para, por cabotaje, llegar al Callao y a Chancay. Seguimos. La siguiente. El otro eje vial que tiene Perú es con Brasil. Allí la frontera es Iñapari, Perú y Asís, Brasil. Cuenta con un CEVAP en la parte brasileña. Lo marcado es la carretera interoceánica entre Brasil y Perú, que está totalmente asfaltada. La distancia entre la ciudad de Portobelo, en el capital de Rondonia, del estado de Rondonia, y el puerto de Matarani es de 2.000 kilómetros aproximadamente. Brasil es el principal productor de soja del mundo. En 2024 se estimó una producción de 144,9 millones de toneladas de este cultivo. En la cosecha de Rondonia, por ejemplo, del 2023, 4 millones de toneladas de soya. En el estado de Mato Grosso, una cosecha de 12,3 millones de soja. Se tiene que proyectar en pocos años la construcción del tren interoceánico para poder sacar al Pacífico la producción agrícola industrial del Brasil y Bolivia principalmente, ¿no? Seguimos. La siguiente. Entonces, tenemos el puerto de Chancay como una oportunidad para el comercio consolidado con rutas emergentes. El nuevo hub no solo beneficiará a Perú como principal puerto de conexión con Asia, sino que también facilitará las exportaciones de otros países de la región que podrán utilizar este puerto de Chancay. La interconexión terrestre con la carretera interoceánica que conecta Brasil con Perú permitirá que los productos brasileños lleguen más rápido al mercado asiático como alternativa a otros puertos de la región. El puerto de Chancay estará 100% automatizado, permitiendo acortar los tiempos de transporte con envíos directos desde Perú a China con tan solo 25 días. Actualmente los productos que salen desde Perú, o sea, lo
los productos que salían, quiero decir aquí, de Perú demoraban 35 días. Con este nuevo puerto, estos tiempos se reducirán en 10 o 12 días. Países de la costa atlántica como Brasil o Argentina, que actualmente tardan 60 días en llegar a Asia, la diferencia será aún mayor, reduciendo un mes completo las travesías. Seguimos. Aquí quiero presentar rápidamente el flujo de cabotaje, un embarque, por ejemplo, del puerto del Callao, en que se recoge los contenedores del depósito, va al almacén del cliente y, y en el puerto del Callao, con 48 horas de anticipación, esto se embarca, ¿no? El siguiente, carga, descarga directa. Entonces, aquí es un ejemplo que utilizando el puerto de Matarani, que es se llama el Tisur. Aquí vemos igualmente la descarga directa, el que va directo al almacén y, y se devuelve el depósito. La siguiente es la descarga indirecta, donde se baja el contenedor, se va al terminal y desde el terminal el cliente lo recoge y devuelve el contenedor vacío. Y finalmente, la siguiente, tenemos la carga indirecta desconsolidada, en que hay un desconsolidador del contenedor, el contenedor se queda allí, no sale y solamente se despacha la carga desconsolidada. Estos son los temas del flujo de cabotaje. Seguimos. Aquí les quiero presentar rápidamente es el directorio de empresas autorizadas para realizar el cabotaje que lo dirige el Ministerio, el MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Tenemos 9 empresas que están autorizadas para realizar el cabotaje. Seguimos. Están con su razón social, dirección, datos. También el MTC, el Ministerio de Transportes, nos informa sobre las operaciones de cabotaje marítimo durante el 2024 al 31 de enero del 2025. Entonces, ahí se ve cuánto cada empresa tiene, el estado de la operatividad de las naves, o sea, vemos que hay 31, 7 que no están aptas para el servicio y un barco suspendido. Y abajo están los movimientos de carga, que es carga de origen y destino nacional, la carga en tránsito y los contenedores vacíos, ¿no? Esta es información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Seguimos. La siguiente. Aquí también les he copiado las operaciones que ha habido desde enero del 2024 al enero del 2025 del tema de cabotaje, tanto de origen y destino nacional como carga en tránsito. Seguimos. El ministerio también nos dice lo fácil que es utilizar la logística de cabotaje. Aquí se toma contacto con una naviera, la línea naviera debe asignarle un booking, reserva de espacio. Respecto a la carga, se debe llenar el contenedor con los productos y sellar con un precinto de seguridad. Es necesario completar una declaración única de cabotaje, la que se enviará 48 horas antes del embarque, enviándola al correo electrónico del ministerio. La línea naviera de la Autoridad Portuaria Nacional, quiero decir. La línea naviera indicará la hora y el día de embarque. Para el traslado, la carga seca se necesita llevar los contenedores 48 horas antes. Para ingresar la carga al terminal, solo se necesita consignar la guía de remisión, el nombre remitente del transportista, también el booking y el DUC. En el puerto de destino, lo único que se requiere para retirar la carga es programar las operaciones de despacho, pero la mercancía debe estar acompañada con la guía de remisión y el ticket de balanza. Seguimos.
Habíamos dicho que el, este cabotaje marítimo al interior de Perú permite desarrollar las zonas que tiene el Perú. Una de ellas es la zona norte, en donde se tiene un potencial de producción de 400.000 toneladas de mango entre el Olmos, que pertenece al departamento de Lambayeque, y la zona de Piura. Pero este año justamente, o sea, a finales del 2024, se adelantó, hubo una sequía en toda la región y eso hizo que la producción de mango se adelantara. Y entonces la mayor parte de la producción se perdió porque no pudimos responder en el tema logístico y entonces los precios se vinieron abajo. Tenemos este potencial y no nos va a volver a pasar lo del año pasado. Entonces tenemos que estar alertas al tema y en el momento en que tiene que salir, porque es así, en un mes, 2 meses que tiene que salir estos 400.000 toneladas de mango, por ejemplo. Igual en Ecuador, en la zona de la península, tenemos una importante producción de mangos. Se estima también que Perú produce alrededor de 300.000 toneladas de aceite de palma cada año. Unas 200.000 se producen aquí en Tocacha, en la zona de Tarapoto, Yurimaguas, pertenecen a la provincia de Lamas y Yurimaguas. Entonces, hay una muy importante producción en Tocache, que está más al sur del departamento de San Martín, y en la zona norte, como les digo, en Lamas y Yurimaguas. Una importante producción de aceite de palma. En el 2024 también la producción de arroz en el Perú fue de 2,33 millones de toneladas, siendo esta zona una de las mayores productoras de este producto. Perú exportó también de esta zona, de la zona de Piura, alrededor de 500 millones en roca fosfórica al mundo desde Piura. Este producto el, es un producto divino, según un cliente de la provincia de Los Ríos en Babahoyo. Permite un incremento hasta del 30% en la producción. Se está utilizando mucho en el sector palmicultor de esta zona y de la zona del departamento de Ucayali. Entonces, es un producto que, aparte del fósforo, mineraliza la tierra. Entonces, eso le permite incrementar la producción y en Ecuador estamos más o menos teniendo presente eso de un aumento de 30% en la producción. Seguimos. A través del puerto fluvial de Yurimaguas, como ven aquí en, en la parte derecha, no, el anterior. En el anterior estaba todavía. Por favor, ya. Tenemos a través del puerto fluvial de Yurimaguas, que está a la derecha, y utilizando los ríos Guayaga y Amazonas, se entra y sale la producción de Iquitos en Perú, Leticia, Tabatinga, que está junto con Leticia de Brasil, Manaos, y aquí hay un proyecto, por ejemplo, de exportar petróleo crudo de Manaos vía Yurimaguas. Hay unas barcazas justamente de Manaos que llegarían a Yurimaguas y se sacaría a través del puerto de Bayóvar en Piura, esto para el Asia. Finalmente, la zona selvática del Perú también produce y exporta el café de altura. En enero que he estado, o sea, he probado los más ricos cafés en esta zona y yo le llamaría este eje 4 con Ecuador que está allí el, el eje del café, porque uno continúa a Ecuador, tiene en Loja y Zaruma, en la provincia del Oro, un café muy similar. Entonces, es la ruta del café, ese eje 4 entre Ecuador y Perú. Seguimos. En la zona centro están ubicados los puertos de Salaverry en Trujillo, Chimbote, Guarmey, en Ancash, Chancay y Lima en Lima, San Martín, San Nicolás en Ica. Cabe destacar las zonas industriales de Lima, Callao y Trujillo en esta zona. Perú es el principal productor de harina de pescado en el mundo.
En la segunda temporada de pesca de anchoveta de 2025 se produjeron más de 680.000 toneladas de harina y aceite de pescado. La mayor producción se da en el puerto pesquero de Chimbote. O sea, una gran parte de esta producción se va también para el Asia, ¿no? Allí en Chimbote también tenemos una siderúrgica inmensa. Está ubicada en Chimbote, tiene una capacidad de producción de 650.000 toneladas de acero líquido. Cabe destacar en esta zona las zonas mineras de Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica y Lima. Y todo esto que está marcado en Lima en verde es el tren que justamente recoge y toda esta producción de estas zonas mineras sale por el puerto del Callao. Más abajo, entonces, por el puerto de San Martín, en Pisco, tenemos que la campaña de exportación de uva 2023-2024, los envíos alcanzaron 523.567 toneladas de uvas. Ica es la principal productora y también me había olvidado en el caso de Piura, que ahora es el segundo productor de uva en Perú. El, lo que quería indicar es que justamente el puerto de San Martín permite hacer los despachos de ICA desde el puerto de San Martín y hasta ahora se llevaba al Callao y al Callao. Entonces, ustedes se imaginan pasando los camiones todos con uva al puerto a través de Lima y al Callao. Entonces, se trata de descongestionar las carreteras utilizando los puertos más cercanos y también dándole respiro a la ciudad de Lima, que ya tiene una concentración muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo que el Lima tenga un aire más limpio, ¿no? Más abajo, del puerto de San Martín, aquí tenemos la producción anual de Shaugan y Hierro Perú, que alcanzó 18 millones de toneladas métricas en Marcona. Marcona es un puerto natural bien profundo, o sea, profundo donde salen barcos hacia la China directamente con este mineral de hierro, que los dueños justamente es una empresa china llamada Shaugan Hierro Perú. Seguimos. Por favor, el anterior, que me olvidé de un pequeño detalle, el anterior. Aquí, desde Chancay he marcado en rojo lo que podría ser la ruta del tren transoceánico. Les digo por qué, porque en la zona de Huánuco, desde el Ecuador hasta la zona de Huánuco, es la parte más baja de la cordillera. O sea, aquí la cordillera occidental se pasa a unos 2.000, 2.500 metros. Mientras que en Lima ya, o desde Cerro de Pasco y Lima, la cordillera se pasa a 5.000, 5.300, ¿no? Entonces, da la posibilidad con este proyecto y de Pucallpa ya es una zona plana para el Brasil o Bolivia. Seguimos. El sur del Perú. La zona sur produce minerales, gas, cemento, diversos productos agrícolas. Los minerales cobre, molibdeno, hierro, estaño, plata representan el 50.8% de la economía de la región. Saudo Perú Corporation es una empresa minera que produce cobre, molibdeno, plata y zinc. Está ubicada en el departamento de Moquegua y tiene una capacidad de producción de cobre de 900.000 toneladas. Tiene un tren propio para ir a sus minas de Toquepala en Moquegua, las lleva al puerto de Hilo y allí tiene una refinería y es desde hace tiempo un puerto el minero, ¿no? Que lo utiliza también Bolivia para sus exportaciones ahora. Aquí en esta zona tenemos la producción del gas de Camisea, el que es muy importante con un gasoducto que sale de Camisea, el Cusco, al Pisco y Lima. Los nuevos productos de exportación de Majes, por ejemplo, los arandos y cítricos, se podrán exportar ahora por el puerto de Matarani. Esta zona de Majes está ubicada al norte de Arequipa y tiene una muy importante producción
que se llevaba a Lima y entonces ahora no son ni 100 kilómetros y ya lo puede exportar. Entonces, por aquí también parte de la producción de Bolivia y Brasil salen por los puertos de Matarani e Hilo de Moquegua, ¿no? Seguimos. Bueno, hasta acá todo ha sido lindo, ¿no? Ya teníamos la ley, han salido los reglamentos y de pronto la Cámara de Comercio de Lima enciende sus luces de alerta. Igual que lo que sucede, o sea, los empresarios en México con Canaco, ¿no? Que están también con sus alertas. Igual sucede acá con la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio dijo, un ratito, todavía nos falta pulir lo que hay que hacer. Entonces la Cámara de Comercio advirtió que el esquema tributario actual podría generar un desincentivo para promover el cabotaje. Esto en referencia a la participación de las líneas navieras con banderas de otros países en la prestación del cabotaje y cuya participación es la que se busca atraer. Un aspecto no previsto en la nueva norma, según la Cámara de Comercio, es que el actual esquema tributario puede generar una sobrecarga impositiva que podría encarecer el servicio de cabotaje. Cuando una empresa peruana contrata el servicio de cabotaje, se origina una renta empresarial de fuente local y por consiguiente se genera la obligación de retención del 30% para asegurar el pago del impuesto a la renta. El problema se presentará cuando la línea naviera que realiza el cabotaje no aceptará que se le descuente el 30% del valor del servicio que preste, al ser una empresa considerada como sujeto no domiciliado en Perú. Entonces tenemos un primer ajuste. La empresa local le pagará a la naviera el 100% del valor del servicio. Si este cuesta como 100, le paga 100, pero de su bolsillo tiene que sacar $30, que es la retención o el 30% del impuesto a la renta para pagarlo al fisco peruano, con lo cual hay un primer aumento de impuestos. Los no deducibles, como muchas navieras suelen tener su domicilio fiscal en territorios de baja o nula imposición, para la legislación peruana los gastos derivados de operaciones con empresas domiciliadas en paraísos fiscales tampoco son deducibles de impuestos. En este caso no será deducible no solo el 30% del impuesto asumido, sino que tampoco será deducible el 100% del costo del servicio, lo cual lo va a encarecer el servicio. La Cámara de Comercio ha estimado que por efecto de la imposición tributaria en el Perú, el valor del costo del servicio de cabotaje se podría incrementar más de un 60% de lo que podría ser, por lo que hay espacio para que se corrija este esquema fiscal. Seguimos. Soluciones planteadas por la Cámara de Comercio Lima. La Cámara de Comercio ha destacado la importancia de los fletes por servicios de transporte en tráfico de cabotaje prestado por empresas extranjeras, sean deducibles como gasto. Esto debería ser aplicable incluso si estas empresas tienen su domicilio en territorios con baja o nula imposición fiscal, lo cual se alinea con el tratamiento fiscal que se recibe en otros conceptos. Se alinea con el flete de transporte de carga internacional, la renta por arrendamiento de naves sobre naves, los intereses de financiamiento, las primas de seguro y los cobros que por el paso por el Canal de Panamá. Entonces, la Cámara de Comercio de Lima coincide en que es necesario que esta normativa contemple una tasa de retención de 10% en concepto de impuesto a la renta, similar a lo que se aplica en el arrendamiento de naves sobre naves por entidades extranjeras versus el 30% que se cobra actualmente. Finalmente, en la Cámara de Comercio hay un recordatorio que indica que siempre que los tráficos marítimos, el cabotaje y el feedering lo genera la carga. Donde haya suficiente carga, llegarán las navieras grandes, medianas o pequeñas. Fomentemos la generación de carga, los centros de acopio, los truck centers. Estas iniciativas de la Cámara de Comercio son respaldadas por el ministro de Transportes de Perú y ya en coordinación con el ministerio se ha presentado en este mes
ya las comisiones del Congreso de Perú, donde se les está dando la vialidad que amerita este caso. En la foto estoy con el doctor Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, ex director de Aduanas de Perú, ex viceministro de Comercio Exterior, negociador de la mayoría de TLC de Perú en el área de comercio exterior y aduanas. A quien visité justamente en enero de este año para ver cómo iba este tema tributario del cabotaje marítimo. Seguimos. Y que está presente también el Carlos en esta presentación. Aquí he presentado temas complementarios de cabotaje marítimo. Se ha desarrollado una normativa de cabotaje marítimo de carga con recalada en puertos internacionales. Hay un procedimiento de la aduana SUNAT sobre tránsito aduanero interna por vía marítima. Tenemos convenios sobre transporte internacional de mercancías en la región, en el marco de la Comunidad Andina, en el marco del Cono Sur. En 4 tenemos armonización de la CAM, del cabotaje marítimo, de actualización de otras normas comunitarias y los acuerdos que se puede avanzar en la LADI sobre el tema de cabotaje y otras normas de transporte de mercancías y acuerdos en el marco de la Alianza del Pacífico. Seguimos. Aquí es, lo explico rápidamente, es desde el Chancay salen, o desde el Callao, Lima salen los barcos de una sola a Panamá. Y entonces estos barcos, en vez de ir parando a la ida y parando a la vuelta, hacen una sola parada en Panamá, en Buenaventura. O sea, si hay una carga que va de Chancay a Buenaventura, primero va a Panamá y de ahí baja a Buenaventura. Igual si lleva carga a Manta, a Guayaquil, entonces a la vuelta va topando todos los puertos, entonces en Perú, en Paita, en Salaberry, y así. eh, entonces es una normativa para estos casos en que no va directo al puerto del país, sino que da una vuelta y viene parando poco a poco. Es para no ir parando pues dos veces, una de ida y otra de vuelta, solo se para de una vez. Seguimos. También tenemos un procedimiento SUNAT sobre el tránsito aduanero interno, entonces es para poder, si llega por Chancay, el, el producto el, o al Callao, entonces se pueda hacer el tránsito aduanero interno y se nacionaliza en el puerto de Paita, en Salaberry, Matarani, donde sea. Entonces, o siguen las mercancías en tránsito. Este es un procedimiento pues que alivia también y da una mayor operatividad. A veces no es necesario cargar estos puertos de Chancay y hacerlo todo allí, sino también en las regiones, ¿no? En los puertos del interior. Seguimos. Tenemos como les decía, entonces hay una base ya que hemos avanzado en todo el tema del transporte internacional de mercancías en la región. Tenemos en la Comunidad Andina la decisión 837 sobre transporte internacional de mercancías y la 617 sobre tránsito comunitario. En el marco del Cono Sur, en el que participa Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, tenemos también el convenio ATIC, que le llamamos el Convenio de Transporte Internacional Terrestres del Cono Sur. También en el marco de ALADI hay un acuerdo entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Como sabemos, en este río, por este río sale toda la producción de soya desde la parte de oriental de Bolivia, de Brasil, de Paraguay y de Argentina, ¿no? Entonces hay un acuerdo ya vigente sobre esta hidrovía. Estos acuerdos y convenios tienen los mismos aspectos, o sea, la emisión de autorizaciones del transporte, la utilización de los documentos de transporte y la utilización de las declaraciones de tránsito. Esto ya lo tenemos. Seguimos.
Aquí me quería referir a que ya son desde la integración de la comunidad andina desde el año 1969, o sea, son ya 55 años. Y se ha avanzado indudablemente en todos estos años y sobre todo en los últimos más, una serie de normas. El, tenemos, o sea, el detalle de todas las normas ahí. He resaltado la del transporte multimodal, la decisión 331, que amerita actualizarla, esta decisión, porque permite justamente ser más operativo para apoyar el tema de cabotaje. El, incorporamos el anexo general y referencia a los anexos específicos del convenio de Kyoto revisado. Entonces, sacamos una decisión que es la armonización de los regímenes aduaneros. Con esto se ha logrado armonizar las formalidades aduaneras a cumplir en el ingreso y salida de medios de transporte, mercancías, así como el despacho aduanero. Se han organizado una serie de destinos a regímenes aduaneros aplicables con excepción del drawback. Allí no nos pusimos de acuerdo. Y he revisado entonces en el artículo 47 de esta decisión 848 el transporte, dice, de mercancías por cabotaje. Para los países miembros que contemplan el régimen de cabotaje, este se regirá por la legislación nacional. En esos momentos dijimos, dejemos esto y por el momento que siga como legislación nacional. Entonces, en ese marco, y dado el impulso que hoy tiene el tema de cabotaje en la región, se hace necesario que los países miembros de la CAN y la Secretaría avancen en la armonización de este régimen con base ya en lo que hay en el capítulo 3 del anexo específico del convenio de Kioto revisado y teniendo como referencia a la normativa de la Unión Europea sobre este tema. Seguimos. Acuerdos en ALADI. Se hace necesario, pues, en ALADI también avanzar en la armonización del régimen de aduanero de cabotaje con base a lo dispuesto en el convenio de Kioto revisado. En ALADI, como sabemos, participa México y la mayoría de países de Sudamérica. Y con lo que les he mencionado y ya viendo un acuerdo en el marco de ALADI de la hidrovía, se me ocurre que el acuerdo sobre transporte por la hidrovía Marañón, Amazonas y sus afluentes, o sea, esto que va desde Yurimaguas, Iquitos, Leticia, Tabatinga, Belén, el, o sea, aquí entre pares de países ya hay convenios. Entonces, eso va a facilitar esta norma a nivel de la LADI. Y he pensado también que en el marco de la Alianza del Pacífico, donde participa México, Colombia, Perú y Chile, sobre todo aquí ya a nivel andino está Colombia y Perú, pero agarramos a México y Chile para avanzar también en la armonización del régimen aduanero del cabotaje con base en lo dispuesto en esta normativa del Convenio de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas. Seguimos. Estuve buscando justamente algo que nos pueda servir y indudablemente me ha parecido importante mencionar el tema del Short Sea Shipping, SSS, que es el transporte marítimo de corta distancia de la Unión Europea. Ellos nos dicen que en el transporte de carga para trayectos de menos de 500 kilómetros, el camión es simplemente imbatible por la capilaridad de las carreteras, por el menor tiempo empleado en los servicios puerta a puerta, por los costes inferiores que conlleva. Pero en Europa el camión también mantiene su primacía en distancias entre 500 y los 1000 kilómetros. Un segmento en el que las posibilidades que ofrece la combinación de transporte terrestre y marítimo le convierte en el más competitivo en muchos aspectos. La utilización del barco para que los camiones realicen parte de su trayecto representan ahorros en tiempo y costes, especialmente en combustible. En los últimos 10 años, el transporte
de marítimo de corta distancia ha crecido en España más de un 46%, pasando a transportar de 25 a 41 millones de toneladas. Además, la demanda del transporte marítimo de corta distancia ha tenido un comportamiento muy positivo, incluso con la coyuntura económica actual con un incremento de 11,7%. Y ha sido la modalidad de tráfico RoRo, que ahora lo vamos a ver, donde el crecimiento ha sido más destacado con 120% en el periodo 2000 al 2011, pasando de 7 a 16 millones de toneladas. Esto ha hecho que el RoRo represente el 39% del tráfico marítimo de corta distancia. Por supuesto, no podemos olvidar que los servicios en puertos tienen que ser necesarios y justos para lograr unos costes razonables de este modo. Lo que quería señalar, ya que es retomar un poquito, Bolivia, por ejemplo, ha conseguido en sus exportaciones el tener un descuento del 40% en los servicios de puertos y de depósitos en los puertos, ¿no? Entonces, el cabotaje marítimo, ya sea en Perú o en la región, la comunitaria, tendría que tener también, para empezar, un lugar especial por donde se hace el cabotaje marítimo. O sea, cada puerto, y esto está en la normativa de Perú, se asigna una parte del puerto para el servicio de cabotaje marítimo. Igual esto lo tenemos que hacer con los países en donde el tema del cabotaje tenga unos servicios más rápidos y más, y yo pongo como ejemplo el que Bolivia ha conseguido un descuento del 40% en los servicios que da el puerto de Hilo, ¿no? Aquí tengo un video sobre el tema RoRo. A ver, le ponemos el video, por favor. El transporte marítimo es el medio más utilizado para la movilización de mercancías de comercio internacional, gracias a los fletes altamente competitivos y a que es posible realizar envíos de gran volumen y tonelaje. Existen diferentes tipos de buques para trasladar una gran variedad de mercancías, como es el caso del transporte RoRo, que es uno de los más utilizados gracias a sus múltiples ventajas, aunque también cuenta con una alta posibilidad de sufrir siniestros. El transporte RoRo proviene del acrónimo de su término en inglés, Roll-on, Roll-off, que corresponde a los grandes buques o barcos que trasladan cargamento rodado, ya sea automóviles, camiones e incluso trailers o vehículos industriales. La carga se sube y baja de estos navíos utilizando diversas plataformas. Además, cuenta con rampas que generalmente se encuentran en la parte trasera del barco para facilitar estos procesos. Esto justamente es una experiencia que se ha tenido entre una carga que va de Madrid a un pueblo del sur de Italia, en donde si se iba de puerta a puerta eran 4 días, pero con un sistema, RoRo justamente va de Madrid a Valencia, de Valencia toma el RoRo hasta Italia, el puerto italiano, y de ahí sigue el camión hasta su destino. Entonces eso lo hacía en 2 días, lo que antes era en 4. También mi comentario es que el transportista de Brasil y de Bolivia atraviesa justamente toda la cordillera para llegar a los puertos de Matarani en Arequipa y Hilo en Moquegua, en el sur. Y en un futuro, por ejemplo, estos transportistas meten su vehículo y van hasta Chancay, dejan la carga ahí y toman la carga que tiene de vuelta para Brasil y Bolivia. Entonces, allí tenemos que estos camiones no pasan por Lima, descargamos a Lima, mejoramos el ambiente y descansan los choferes y ahorran justamente, y los costos tendrían que ser razonables pues para que haya un mayor ahorro. Seguimos.
Entonces, aquí está el transporte marítimo como se da en Europa. El, si hablamos de transporte marítimo para movimientos entre países, no cabe duda que este tipo incluye la intermodalidad, combinando al menos transporte marítimo y terrestre, y ya sea ferroviario y o carretera. No se trata de sustituir movimientos, sino de reducir los costes para generar un mayor volumen de carga. Seguimos. Aquí les dejo esta una última noticia de las unidades más grandes del RORO que ha recibido esta empresa, Grupo Grimaldi, que puede cargar unos 500 remolques y 180 automóviles. Y tiene una capacidad almacenada de megabaterías de litio con un potencial de 5 MWh que se recargan durante la navegación gracias a generadores de eje y de paneles solares. Entonces, Econopolis ya tiene 14 unidades así, que son híbridas y, bueno, que mejoran también el medio ambiente. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Yo quiero, Gracias por ahí algunos que nos comentaron que tenían que retirarse por cuestión de tiempo, pero pues muy interesante todos los temas que estuvimos viendo y yo creo que va a ser muy bueno ese tiempo de reducción, ¿no? Que entre Asia y, y Latinoamérica. Muchísimas gracias, licenciado Edgar, y me permito entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al licenciado Edgar Preciado Pineda por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Implementación del cabotaje marítimo en Perú y su proyección en la región. El día 24 de marzo de 2025. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y la maestra Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que siguen todavía aquí. Recuerden que pueden ver esta repetición a través de las redes sociales de TLC Magazine México, TLC Asociados y Trade and Law College. Y pues denos like para que más gente del comercio exterior pueda seguir viendo este tipo de ponencias tan interesantes. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que todavía nos queda el último trueque. No, no es cierto. También el lunes todavía es 31 y tendremos por aquí más trueques. Nos vemos. Muchas gracias. Por acá también nos dicen que un gran panorama, ¿verdad? Para todos los países que están ahí. Muchas gracias. Nos vemos. Que pasen muy buena tarde y buenas noches quienes ya nos ven un poquito más tarde. Gracias. Hasta muchas luego. gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos.